Hola a todos mis queridos amigos y amantes del espectáculo. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día espectacular. Hoy, mis pequeños detectives del corazón, nos adentramos en un tema que ha estado ardiendo, literalmente, en las redes sociales y en las conversaciones de todos los rincones. Vamos a desentrañar un misterio, un drama, una rivalidad digna de telenovela. Hablo, por supuesto, de la supuesta, o quizás no tan supuesta, contienda entre dos figuras que, aunque comparten escenarios y focos, parecen tener una relación que va más allá de una simple amistad. Sí, están pensando en lo mismo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y más específicamente, de por qué esta relación, que muchos insisten en ver como una hermosa amistad, yo personalmente la veo, bueno, como una rivalidad. Sí, escucharon bien. Vamos a explorar por qué digo esto, qué indicios hay, y qué significa esto para nosotros, los fans que nos encanta seguir cada detalle de sus vidas. Y antes de que se me olviden, si son nuevos por aquí y les encanta todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, las noticias jugosas y las análisis que van un poquito más allá, aprieten ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de la campanita, que así no se pierden absolutamente nada de lo que cocinamos para ustedes. Ahora, sé que a muchos les encantaría pensar que Demet y Can son los mejores amigos del universo, que su química en Erkenci fue solo un reflejo de una conexión real y profunda. Y honestamente, ¿quién no querría que fuera así? Su dúo en esa serie fue simplemente mágico, explosivo, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor a primera vista. Pero, mis queridos, a veces la vida real no es un guión de televisión. A veces las cosas son mucho más complejas y las dinámicas entre las personas, especialmente cuando están bajo los reflectores, pueden ser fascinantes de analizar. Y yo, que me paso horas y horas observando, investigando y desgranando cada palabra, cada gesto, cada interacción, he llegado a una conclusión que espero, les parezca tan intrigante como a mí. Pensemos en el momento en que la serie Erkenci explotó. Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Las redes sociales ardían con fotos de ellos juntos, de entrevistas, de eventos. La química era innegable y los fans, con toda la razón, soñaban con que esa conexión traspasara la pantalla. Y en ese momento parecía que así era. Había mucha cercanía, muchos elogios mutuos, esa energía de camaradería y diversión que tanto nos gusta ver. Pero, ¿qué pasó después? Con el tiempo, a medida que sus carreras tomaron caminos diferentes, o quizás empezaron a perfilarse de maneras distintas, algo cambió. Empezamos a notar menos menciones directas, menos apariciones conjuntas públicas, y un sutil distanciamiento. No me malinterpreten. No digo que haya habido una pelea o un conflicto directo que todos conozcamos. La rivalidad de la que hablo no es una guerra declarada, sino más bien una competencia silenciosa, una lucha por mantenerse en la cima, por destacar, por definir su propio camino individual después de haber sido una pareja tan icónica. Piensen en esto, cuando uno alcanza un nivel de fama tan alto, especialmente en un nicho tan competitivo como el de la actuación en Turquía, es natural que las ambiciones crezcan. Can Yaman, por ejemplo, ha apostado por una proyección internacional mucho más ambiciosa, buscando oportunidades en Italia y otros mercados europeos. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, eligiendo proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su talento y que a menudo son aclamados por la crítica. Y aquí es donde entra la rivalidad que yo percibo. No es una rivalidad de odio, sino de aspiración. Ambos son artistas increíblemente talentosos y ambiciosos. Cuando compartes un éxito tan grande con alguien, y luego ambos se separan para forjar sus propios destinos, es inevitable que haya un cierto grado de comparación, de querer demostrar que uno puede brillar igual o más por sí solo. Es como cuando dos deportistas de élite que formaron una dupla imbatible deciden seguir carreras individuales. Siempre habrá un subtexto de quién llegará más lejos, quién ganará más títulos, quién será recordado como la figura principal. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, no tenemos pruebas de gala, pero sí tenemos indicios sutiles. Observen las entrevistas recientes. Cuando se les pregunta el uno por el otro, las respuestas suelen ser amables, cordiales, profesionales. Pero, ¿dónde está esa chispa de entusiasmo que solía haber? Esa complicidad que se sentía en las primeras etapas. A menudo, las respuestas se vuelven más genéricas, más cuidadosamente medidas. Y esto, mis amigos, en el mundo del espectáculo, esconde mucho.
A veces, la ausencia de una declaración efusiva puede ser tan reveladora como una declaración apasionada. Además, pensemos en las oportunidades profesionales. Ambos son actores muy solicitados. Si bien sus caminos creativos se han diversificado, ambos compiten, de forma indirecta, por la atención del público, por los roles protagónicos en grandes producciones, por contratos publicitarios lucrativos. Imaginen que hay un papel importante que se ajusta perfectamente a un actor o actriz que alguna vez compartió pantalla. No es descabellado pensar que ambos, de alguna manera, podrían haber sido considerados. Y en esa competencia, la fama y el recuerdo de su exitosa pareja en Erkenci-Kuş juega un papel. Por un lado, es un recuerdo poderoso que puede abrir puertas, por otro, puede ser un fantasma del pasado que uno quiere superar para ser reconocido por sus propios méritos. La prensa, por supuesto, juega un papel fundamental aquí. Los tabloides y los medios de entretenimiento turcos son maestros en crear narrativas. Han intentado, y a veces lo logran, seguir alimentando la idea de que existe una conexión especial entre ellos, o incluso, en otros momentos, han buscado generar polémica insinuando distanciamientos o fricciones. Pero la realidad a menudo está en un punto intermedio, y esa es la complejidad que me fascina. No es una enemistad abierta, sino más bien una especie de competencia evolutiva. Can Yaman ha sido muy vocal sobre su ambición de convertirse en una estrella internacional. Ha viajado, ha aprendido idiomas, ha buscado roles en producciones extranjeras. Esto, sin duda, requiere un enfoque y una dedicación férrea. Por su parte, Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz muy inteligente en su elección de proyectos, buscando roles que la desafíen y que la posicionen como una artista versátil. Ha trabajado en dramas, en comedias románticas, y siempre ha aportado una gran profesionalidad y carisma. Ambas trayectorias son admirables y demuestran la fortaleza individual de cada uno. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado proyecta una sombra tan larga? La memoria colectiva de la pareja de Sanem y Can de Erkenci-Kuş es muy poderosa. Cada nuevo proyecto individual de uno u otro inevitablemente se compara, directa o indirectamente, con la química que tuvieron juntos. Y creo que ahí reside gran parte de la rivalidad que yo percibo. No es que quieran hundir al otro, sino que ambos, desde sus respectivas posiciones, buscan reafirmar su individualidad y su éxito, tal vez incluso para demostrar que esa icónica pareja no fue un golpe de suerte, sino la chispa que encendió dos carreras destinadas a brillar con luz propia y quizás, a veces, a competir por la misma porción de cielo estrellado. Es como esa anécdota que se cuenta de dos genios de la música que colaboraron en un álbum que rompió récords. Después, cada uno siguió su camino. El mundo los amó juntos, pero la verdadera prueba de su genialidad individual llegó cuando demostraron que podían crear obras maestras por separado. Y creo que Demet y Can están en esa etapa. Están demostrando, a su manera, que su talento individual es tan potente como la fuerza que desataron juntos. Y esto, para nosotros, los fans, es lo más emocionante. No estamos presenciando una pelea de gato, sino la evolución de dos artistas que, tras compartir un momento icónico, están utilizando esa energía para impulsarse hacia nuevas alturas. Están demostrando que la fama no solo se trata de tener química en pantalla, sino de la resiliencia, la ambición y la capacidad de reinventarse. Y en esa reinvención inevitablemente hay un juego de comparaciones, de querer destacar, de querer ser el referente. Así que la próxima vez que vean una entrevista, o lean una noticia, piensen en esto. No se queden solo con la superficie. Detrás de las sonrisas cordiales y las respuestas educadas, puede haber una historia mucho más profunda de crecimiento, de ambición y de una sutil, pero poderosa, rivalidad evolutiva. Y yo por mi parte estaré aquí observando, analizando y compartiendo con ustedes cada detalle. Y hasta aquí, mis queridos exploradores de las vidas de las estrellas. Hemos desgranado este tema con el cariño y la curiosidad que nos caracterizan. Hemos visto cómo una supuesta amistad puede transformarse en una dinámica mucho más interesante, una competencia silenciosa pero potente. Hemos analizado los indicios, las sutiles señales que nos llevan a pensar que quizás, Demet Özdemir y Can Yaman no son solo excompañeros de elenco, sino dos fuerzas de la naturaleza que buscan brillar en su propio firmamento, y en esa búsqueda, la rivalidad, entendida como una sana competencia, es solo una parte del camino hacia el éxito individual. Espero de corazón que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí me resultó investigarlo y presentárselos. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi perspectiva?
¿Ven ustedes también esta rivalidad en su relación profesional? ¿Creen que es una competencia sana o algo más? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí. Y abajito en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué es lo que más les intriga. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad vibrante, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. No se queden afuera de nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Ha sido un placer enorme tenerlos aquí. Nos vemos muy pronto con otro vídeo que seguramente les va a encantar. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho y sigan brillando.